En una pequeña ciudad marcada por el resentimiento y la rivalidad entre dos poderosas familias, los Hernández y los Mendoza, un amor prohibido comenzaba a florecer en la sombra de los secretos y las antiguas disputas. Sofía Hernández, una joven de espíritu libre y valiente, y Daniel Mendoza, un apasionado idealista con un corazón noble, se conocieron en una fiesta organizada para celebrar un evento local. A pesar de la animosidad histórica entre sus familias, una conexión instantánea los atrajo el uno al otro. Mientras danzaban bajo las luces titilantes y el murmullo de la música envolvía el aire, se sintieron irresistiblemente atraídos, como si su destino estuviera entrelazado de alguna manera inexplicable. Sin embargo, el amor que empezaba a brotar entre ellos no sería más que una chispa que encendería una serie de acontecimientos devastadores. Con cada encuentro furtivo, su relación se volvía más intensa, pero también más peligrosa. La emoción de un romance secreto se mezclaba con la amenaza latente de ser descubiertos, creando una atmósfera cargada de tensión y anhelo. Mientras las noches se sucedían y los susurros de sus corazones se entrelazaban, una verdad oscura acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno para revelarse y cambiar sus vidas para siempre. Los días transcurrían y el vínculo entre Sofía y Daniel se profundizaba, pero el temor a ser descubiertos siempre estaba presente. Se encontraban en lugares apartados, lejos de las miradas curiosas de sus familias, pero cada vez que se miraban a los ojos, una chispa de complicidad iluminaba sus rostros. En una de esas tardes, mientras paseaban por un parque olvidado, Daniel decidió compartir un secreto que había guardado en su corazón. «Siempre he sentido que mi vida estaba incompleta», confesó con voz temblorosa. «Hay algo en mi pasado que no entiendo del todo. Siento que hay partes de mí que están conectadas a algo más grande». Sofía, intrigada, le preguntó qué quería decir con eso. Daniel, a pesar de su valentía, dudaba. Sin embargo, en su interior, sabía que había algo oscuro que debía desenterrar. A medida que el sol se ponía, el aire se llenó de incertidumbre, como si el universo estuviera conspirando para revelarle un secreto que podría cambiarlo todo. La relación entre los Hernández y los Mendoza era compleja, llena de rivalidades y antiguos rencores que se habían transmitido de generación en generación. Ambos jóvenes habían crecido oyendo historias de traiciones y deslealtades que habían marcado a sus familias. Sofía recordaba con claridad las advertencias de su madre sobre la familia Mendoza, su historia estaba llena de escándalos y enfrentamientos. Mientras tanto, Daniel había escuchado relatos sobre cómo los Hernández habían despojado a su familia de riquezas y poder. Sin embargo, a medida que su amor se intensificaba, las viejas disputas se desdibujaban, y la única cosa que realmente importaba era la conexión que compartían. Pero el peso de su legado familiar se cernía sobre ellos, como una sombra ineludible que amenazaba con destruir su felicidad. La lucha entre el amor y la lealtad a sus familias se tornaba cada vez más intensa, llevando a ambos jóvenes a cuestionar si su amor podía realmente sobrevivir en un mundo tan lleno de odio y resentimiento. Una noche, después de una cena familiar, Sofía decidió que necesitaba hablar con su madre. La tensión en la casa era palpable, y las palabras de su madre resonaban en su mente: «Nunca te acerques a los Mendoza». Pero la necesidad de entender la historia detrás de esa advertencia se volvió urgente. «Mamá, ¿qué pasó entre los Hernández y los Mendoza?», preguntó, con la voz temblorosa. Su madre la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Es complicado, Sofía. Hay cosas que no entiendes, cosas que nunca te he contado». La mirada de su madre se oscureció mientras recordaba viejos rencores y heridas no cicatrizadas. En ese momento, Sofía sintió que el pasado comenzaba a cobrar vida, y un nudo en su estómago le decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su perspectiva para siempre. Las verdades ocultas y los secretos familiares empezaron a salir a la luz, y Sofía se dio cuenta de que no podía escapar de la historia que la precedía. Al mismo tiempo, Daniel también enfrentaba sus propios demonios familiares. Después de una acalorada discusión con su padre sobre su futuro y las expectativas que tenía sobre él, Daniel decidió explorar el pasado de su familia. Había encontrado viejos documentos en la oficina de su padre, y entre ellos había un diario que pertenecía a su abuelo. A medida que lo leía, se dio cuenta de que había más en su familia de lo que había imaginado. El diario hablaba de rivalidades, traiciones y secretos que habían llevado a la ruptura entre las familias. Daniel se sintió abrumado al descubrir que los Mendoza no eran solo víctimas, sino también actores en un drama familiar mucho más complejo. Esa noche, mientras revisaba los escritos de su abuelo, se dio cuenta de que su amor por Sofía no solo estaba en juego, también lo estaban sus raíces y su identidad. Las páginas amarillentas revelaban un pasado lleno de dolor,
y Daniel se dio cuenta de que, para entender su futuro, debía enfrentar el legado que había heredado. La tensión entre ambos jóvenes se intensificó a medida que continuaban sus encuentros secretos, cada vez más conscientes de que su amor desafiaba las reglas impuestas por sus familias. Sin embargo, el descubrimiento del secreto familiar comenzó a pesarlo todo. Un día, mientras caminaban por el bosque, Sofía decidió abrirse a Daniel sobre lo que había aprendido de su madre. «No puedo dejar de pensar en lo que me dijo», comenzó con voz entrecortada. «Mis padres hicieron cosas terribles, y siempre hemos sido enemigos de los Mendoza, pero, ¿y si todo esto está destinado a repetirse? ¿Y si nosotros somos el resultado de esas decisiones equivocadas?». Daniel la miró, sintiendo el peso de sus palabras. La idea de que sus familias estuvieran atrapadas en un ciclo de odio y venganza lo inquietaba, pero al mismo tiempo, la conexión que compartían parecía ser la única luz en un mundo tan oscuro. Su amor se convirtió en un refugio, pero también en una fuente de conflicto interno. Mientras la naturaleza los envolvía, una pregunta resonaba en sus corazones: ¿podrían romper el ciclo y encontrar un camino hacia la reconciliación? Sin embargo, la vida tenía otros planes. Un día, mientras Daniel se preparaba para salir con Sofía, recibió una llamada inesperada de su padre. «Daniel, necesitamos hablar», dijo el tono grave de su padre. Al llegar a la oficina familiar, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su padre lo miró fijamente, con una expresión que transmitía preocupación. «He sabido de tus encuentros con Sofía Hernández. Esto no es un juego, hijo. Las familias están en guerra, y no puedes permitirte involucrarte emocionalmente con el enemigo». Daniel se sintió atrapado entre el amor que sentía por Sofía y las expectativas de su padre. La presión aumentaba a medida que su familia parecía estar a punto de entrar en una nueva fase de conflicto con los Hernández. En ese momento, la presión de las lealtades familiares comenzó a pesar más que el amor que compartían, y Daniel se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando para ellos. Se vio obligado a tomar decisiones difíciles que podrían no solo cambiar su vida, sino también la de Sofía. Por su parte, Sofía sentía la misma presión, aunque la enfrentaba de una manera diferente. Su madre, al darse cuenta de que su hija se alejaba emocionalmente, comenzó a actuar. «Sofía, he escuchado rumores sobre tus reuniones con Daniel Mendoza. Quiero que te alejes de esa familia», le advirtió un día, con la voz llena de preocupación. La expresión en el rostro de su madre mostraba que no solo estaba hablando de un romance prohibido, sino de las consecuencias que eso podría acarrear para toda la familia. Sofía se sintió impotente, atrapada entre su amor y el temor de perder la confianza de su madre. Esa noche, mientras lloraba en su habitación, se dio cuenta de que su amor por Daniel no era solo un acto de rebeldía, sino una búsqueda de identidad en un mundo que intentaba definirla por sus lazos familiares. En su corazón, sabía que había algo más grande en juego, una conexión profunda que desafiaba las expectativas impuestas por el pasado. A medida que los días pasaban, la tensión en la ciudad crecía. Los rumores sobre la relación entre Sofía y Daniel se esparcían rápidamente, y cada familia comenzaba a preparar sus defensas. Los Hernández se reunieron en su mansión para discutir cómo manejar la situación. «No podemos permitir que esto se convierta en un escándalo», afirmó el abuelo de Sofía, con voz firme. «Nuestra reputación está en juego». Mientras tanto, en la casa de los Mendoza, la atmósfera no era diferente. Daniel escuchó a su padre hablar de estrategias para debilitar a los Hernández, y cada palabra que pronunciaba lo llenaba de una creciente inquietud. Ambas familias estaban atrapadas en un ciclo de retaliación que solo podría culminar en un enfrentamiento inevitable. En medio de esta tormenta, Sofía y Daniel se sentían cada vez más aislados, sabiendo que su amor podría ser la única víctima de esta guerra familiar. Sin embargo, la revelación de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Una tarde, mientras revisaba documentos familiares antiguos, Sofía encontró una carta que su abuelo había escrito a su abuela. La carta, amarilla y desgastada por el tiempo, contenía detalles sobre una relación secreta que había cambiado el curso de sus vidas. Con el corazón acelerado, leyó sobre un amor prohibido que había existido entre un miembro de su familia y alguien de los Mendoza. La revelación hizo que su mundo se tambaleara, y el dolor de la traición se apoderó de ella. Sofía entendió que el ciclo de dolor y secretos no solo afectaba a su generación, sino que había sido sembrado mucho antes. El destino de sus familias estaba entrelazado de una manera que nunca hubiera imaginado, y ahora, ella debía decidir si estaba dispuesta a romper ese ciclo o continuar perpetuándolo.
mientras su mente se llenaba de preguntas, la verdad parecía un monstruo acechante, lista para devorar todo lo que conocía. Esa misma noche, Sofía decidió que debía hablar con Daniel. Se encontraron en su lugar secreto, un claro en el bosque donde la luna iluminaba el camino con un suave resplandor. Daniel, tengo algo importante que contarte, comenzó, su voz temblando. Mientras le compartía la historia de su abuelo, sintió que el aire se volvía denso. Daniel la miró, sus ojos reflejando la misma mezcla de sorpresa y miedo que sentía ella. ¿Y si esto significa que nuestros padres también tienen secretos? ¿Y si ellos sabían sobre nosotros? La posibilidad de que su amor estuviera destinado a fracasar se volvió aterradora. Ambos se dieron cuenta de que no solo estaban luchando contra la rivalidad entre sus familias, sino también contra los errores del pasado que habían construido muros entre ellos. El aire estaba cargado de emoción mientras contemplaban las ramificaciones de lo que habían descubierto, y la decisión de qué camino seguir se volvía más urgente y compleja. En los días siguientes, la relación entre Sofía y Daniel se tornó más intensa, pero también más tensa. Cada encuentro estaba impregnado de la ansiedad de ser descubiertos y la carga de los secretos familiares. Ambos sabían que el tiempo se les estaba acabando, y la presión externa solo aumentaba. Las familias estaban al borde de una confrontación, y la atmósfera de la ciudad se tornó electrizante. Las miradas de desconfianza y los murmullos llenaban el aire. La situación llegó a su punto crítico cuando un viejo amigo de la familia, que había sido testigo de varios encuentros entre los jóvenes, decidió hablar. En una reunión familiar, reveló lo que había visto, lo que hizo que ambas familias se alzaran en pie de guerra. Sofía y Daniel, ahora más que nunca, se dieron cuenta de que la verdad debía salir a la luz, pero no de la manera que habían imaginado. En su lucha por encontrar una solución, se enfrentaban a un dilema: ¿deberían enfrentar a sus familias y revelar su amor, o continuar ocultando su relación en el miedo de destruir a quienes amaban? La tensión alcanzó un punto álgido cuando un evento social importante se organizó en la ciudad, una gala que reunía a las dos familias. Sofía y Daniel sabían que asistir sería peligroso, pero la idea de no estar juntos en ese evento era aún más dolorosa. Mientras sus familias se preparaban para el gran día, ambos jóvenes decidieron que tenían que encontrarse, al menos una vez más, antes de la gala. En el claro donde solían verse, prometieron que, pase lo que pase, se protegerían mutuamente. No importa lo que nuestros padres digan, yo elijo estar contigo, le dijo Sofía, mientras una brisa suave acariciaba sus rostros. Pero, en el fondo, ambos sabían que las decisiones de esa noche tendrían repercusiones que irían mucho más allá de ellos. La gala no sería solo una celebración, sería el escenario donde se desatarían secretos y verdades ocultas, y donde sus destinos estarían irrevocablemente entrelazados. La noche de la gala llegó, y la mansión estaba decorada con elegancia. Las risas y los brindis resonaban en el aire, pero para Sofía y Daniel, la atmósfera estaba llena de tensión. Al entrar, se sintieron como si estuvieran caminando en un campo minado, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría llevar a una explosión de emociones y revelaciones. Mientras los invitados intercambiaban miradas de complicidad, los jóvenes buscaban un momento a solas. Cuando finalmente se encontraron en una terraza, lejos de las miradas curiosas, compartieron un beso apasionado, sellando su amor en un mundo que intentaba separarlos. Sin embargo, la alegría se desvaneció rápidamente cuando un grupo de familiares apareció, obligándolos a separarse. Fue entonces cuando la madre de Sofía, con una mirada fulminante, se acercó, preguntando con desdén: ¿qué haces aquí, Daniel? El aire se volvió denso de tensión, y ambos jóvenes sintieron que el peso de sus familias recaía sobre ellos, obligándolos a decidir si seguirían luchando por su amor o cederían ante la presión. A medida que la confrontación se intensificaba, los ecos de las antiguas rivalidades llenaban la sala. Las palabras se volvían cuchillos afilados, y cada mirada se convertía en una acusación. La madre de Sofía, furiosa, cuestionó las intenciones de Daniel, mientras él intentaba defender su amor. No somos enemigos, somos personas que se aman, argumentó, su voz resonando con pasión. Pero sus palabras se perdieron en el mar de gritos y reproches. Sofía, atrapada entre su amor y la lealtad a su familia, comenzó a sentir que su mundo se desmoronaba a su alrededor. En medio del caos, un viejo amigo de la familia, que había permanecido en silencio, se atrevió a interrumpir. ¿No se dan cuenta de que sus peleas han llevado a esto? Sus hijos están sufriendo por los errores de ustedes, proclamó, desafiando a ambas familias. En ese instante, la sala se quedó en silencio,
y todos los ojos se volvieron hacia los jóvenes, que se miraron entre sí, reconociendo que su amor había encendido una llama que podría consumir a todos si no se detenía. En ese momento de tensión, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. «Basta. Necesitamos hablar, todos», exclamó, con la voz firme. Los murmullos se desvanecieron y la atención se centró en ella. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a revelar lo que había descubierto sobre su abuelo y la historia oculta que los unía. Habló de la carta, del amor prohibido y de cómo las decisiones del pasado habían llevado a sus familias a una rivalidad destructiva. Daniel se unió a ella, compartiendo su descubrimiento sobre su propia familia y la lucha interna que había enfrentado. A medida que hablaban, comenzaron a romper las barreras que sus familias habían construido durante generaciones. Las miradas de incredulidad se transformaron en asombro, y las acusaciones se convirtieron en silencios reflexivos. Por primera vez, las familias se vieron obligadas a enfrentar la realidad de sus acciones y a cuestionar si la rivalidad valía la pena. A medida que las palabras de Sofía y Daniel resonaban en la sala, un cambio comenzó a ocurrir. Las tensiones que antes parecían insuperables comenzaron a disiparse, y en su lugar surgió una necesidad de comprensión. Algunos miembros de la familia comenzaron a murmurar, recordando viejos recuerdos que los unían antes de que el odio se interpusiera entre ellos. Fue en ese momento que el abuelo de Sofía, quien había permanecido al margen, se levantó y habló con voz temblorosa. «Tal vez hemos estado persiguiendo fantasmas durante demasiado tiempo», dijo, su mirada fija en las generaciones más jóvenes. «Es hora de que aprendamos de nuestros errores». Sus palabras, llenas de sabiduría, resonaron en el corazón de todos, instando a ambos lados a reconsiderar la rivalidad que había definido sus vidas. En ese momento, Sofía y Daniel se dieron cuenta de que su amor no solo había sido una rebelión, también podía ser un puente hacia la sanación y la reconciliación. Sin embargo, el camino hacia la paz no sería fácil. A pesar del momento de unidad que se había creado, las viejas heridas eran profundas y las cicatrices del pasado aún estaban frescas. Mientras la gala continuaba, las familias comenzaron a debatir sobre la posibilidad de una tregua, pero no todos estaban dispuestos a ceder. El padre de Daniel, un hombre de principios firmes, se opuso a cualquier reconciliación. «No podemos dejar que esto se convierta en una broma», advirtió, su voz llena de desdén. La tensión resurgió rápidamente, y Sofía sintió que su corazón se hundía al ver cómo el esfuerzo por sanar se desmoronaba. Sin embargo, la determinación de Sofía y Daniel creció al ver cómo sus familias se negaban a avanzar. Ambos sabían que debían luchar por su amor y que, aunque el camino sería difícil, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. La noche terminó con una mezcla de emociones. Las familias se retiraron a sus respectivas casas, cada una con una sensación de confusión y desasosiego. Sofía y Daniel, aunque preocupados, sintieron que la revelación había abierto una puerta hacia un futuro diferente. Durante la siguiente semana, decidieron que era hora de enfrentar a sus familias de manera más directa. Planearon una reunión en un lugar neutral, un café donde podrían hablar sin las tensiones de la mansión. «No podemos permitir que otros decidan nuestro destino», dijo Daniel, su mirada firme. Sofía asintió, sintiendo que estaban tomando el control de su propia historia. Se prepararon para un desafío, sabiendo que su amor podría ser la única chispa que encendiera el cambio en sus familias. El día de la reunión llegó, y el café estaba lleno de un aire de tensión palpable. Sofía y Daniel llegaron juntos, sintiendo el peso de sus decisiones. A medida que sus familias comenzaban a llegar, el ambiente se volvió cada vez más incómodo. Sin embargo, en lugar de dejar que la tensión los abrumara, decidieron que era hora de ser honestos. Con el corazón en la mano, comenzaron a compartir sus sentimientos, sus deseos y su amor el uno por el otro. Las palabras fluyeron mientras explicaban que su relación no era solo un acto de rebeldía, sino un intento de sanar viejas heridas y construir un futuro juntos. Mientras hablaban, las expresiones de sus padres comenzaron a cambiar, pasando de la ira a la incredulidad y, finalmente, a una mezcla de preocupación y esperanza. Sofía y Daniel se dieron cuenta de que estaban luchando por algo más que su amor, estaban luchando por la posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que la conversación avanzaba, los padres de Sofía y Daniel comenzaron a recordar momentos en sus propias vidas, cuando la rivalidad parecía más una broma que una tragedia. Las risas y las anécdotas comenzaron a fluir, y las viejas tensiones parecían desvanecerse, al menos temporalmente. Sin embargo, el padre de Daniel, que se había mantenido en silencio, finalmente habló.
¿Acaso no vemos que hemos permitido que el odio defina nuestras vidas?, preguntó, su voz resonando en la sala. Sus palabras abrieron la puerta a una discusión más profunda, donde ambos lados comenzaron a explorar las razones detrás de la rivalidad y la posibilidad de reconciliación. A medida que el diálogo se volvía más honesto y vulnerable, Sofía y Daniel se dieron cuenta de que su amor no solo podía transformar sus vidas, sino también las de sus familias. Mientras la conversación avanzaba, algunos miembros de las familias comenzaron a cuestionar la razón de su rivalidad. Uno de los primos de Sofía, que había estado en el fondo de la discusión, levantó la mano y dijo: «Siempre hemos vivido con este odio, pero ¿realmente sabemos por qué? ¿No es hora de dejarlo atrás?». Su intervención resonó en el corazón de todos, llevando a otros a reflexionar sobre el ciclo de odio que habían perpetuado. A medida que cada uno comenzaba a compartir sus pensamientos, el ambiente se transformó. Los rostros tensos comenzaron a relajarse, y las lágrimas comenzaron a fluir. En medio de este renacimiento de emociones, Sofía y Daniel se miraron, sintiendo que su amor estaba cambiando el curso de la historia familiar de una manera que nunca habían imaginado. Con cada palabra, estaban abriendo un camino hacia la sanación y el perdón. Sin embargo, la lucha no había terminado. A pesar de los avances, aún había desconfianza en el aire. El padre de Sofía, un hombre fuerte y obstinado, todavía no estaba convencido. ¿Cómo podemos confiar en que esto no se convertirá en un ciclo de más traición?, preguntó, su voz llena de dudas. Sofía, sintiendo la presión, tomó una profunda respiración y respondió con valentía. La única manera de romper el ciclo es enfrentarnos a nuestros miedos y abrazar el cambio. No podemos seguir viviendo con este odio. Debemos ser mejores. Su declaración resonó en el corazón de todos, y aunque hubo murmullos de desaprobación, la mayoría comenzó a ver la sabiduría en sus palabras. Era un momento de claridad que todos necesitaban. A medida que la conversación continuaba, se comenzó a vislumbrar la posibilidad de una reconciliación. Sofía y Daniel se dieron cuenta de que, aunque sus familias eran diferentes, compartían un deseo común de avanzar. Fue entonces cuando la madre de Daniel, quien había estado en silencio, finalmente rompió su silencio. Es hora de que nos unamos, no como rivales, sino como familias. Podemos construir algo nuevo, en lugar de destruir lo que queda, dijo, sus ojos brillando con emoción. Sus palabras tuvieron un efecto catártico, y las familias comenzaron a verse como aliados en lugar de enemigos. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, los jóvenes sintieron que estaban dando los primeros pasos hacia un futuro juntos, uno que podía incluir a sus familias. Con la esperanza renacida, las familias decidieron planear un evento conjunto, una celebración que simbolizara su nueva relación. Sofía y Daniel se sintieron emocionados al ver que sus padres estaban dispuestos a trabajar juntos, y la idea de una nueva era de unidad comenzó a tomar forma. Mientras comenzaban a planear el evento, la atmósfera se llenó de un renovado sentido de propósito. La idea de celebrar juntos no solo significaba el fin de una rivalidad, sino también el comienzo de una nueva historia, una donde el amor y la unidad reemplazarían al odio. Sofía y Daniel se miraron, sabiendo que su amor había sido el catalizador para este cambio y que su lucha no había sido en vano. Sin embargo, mientras la planificación avanzaba, surgieron desafíos inesperados. Algunos miembros de la familia seguían siendo escépticos sobre la reconciliación y no estaban dispuestos a dejar ir el pasado. En particular, el padre de Sofía se mostró reacio a aceptar la idea de un evento conjunto. No podemos olvidar lo que ha sucedido, dijo, su voz cargada de frustración. Sofía, enfrentando a su padre, recordó la importancia de la unidad y la oportunidad de construir algo nuevo. Papá, si no enfrentamos nuestro pasado, siempre estaremos atrapados en él. Debemos dejar de lado nuestras diferencias por el bien de todos, argumentó. Su determinación y pasión comenzaron a calar en algunos miembros de la familia, y poco a poco, comenzaron a ver la posibilidad de un nuevo camino. La tensión continuó en las semanas siguientes, pero Sofía y Daniel se mantuvieron firmes en su compromiso de unir a sus familias. Trabajaron juntos en la planificación del evento, eligiendo una fecha y un lugar que simbolizara el renacimiento de sus lazos. Mientras tanto, comenzaron a invitar a miembros de ambas familias para que participaran en la celebración. Cada invitación era un paso hacia adelante, una manera de abrir un diálogo sobre el perdón y la comprensión. Sofía sintió que cada invitado era un ladrillo que ayudaba a construir un nuevo puente entre sus familias. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba,
también se sentía la presión de que los resentimientos del pasado podrían resurgir en cualquier momento. A medida que el día del evento se acercaba, la ansiedad se hacía palpable. Sofía y Daniel se encontraron una vez más en su lugar secreto, el claro en el bosque. «Esto es más grande que nosotros», dijo Daniel, su voz grave. Sofía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaban. «Pero si logramos que nuestras familias se reúnan, tal vez podamos romper este ciclo de odio». La determinación brilló en sus ojos. «No importa lo que pase, estoy contigo», le prometió. En ese momento, supieron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Con un abrazo, sellaron su compromiso de luchar por su futuro juntos, sin importar las dificultades que se avecinaban. Finalmente, llegó el día de la celebración, y el lugar elegido para el evento estaba decorado con un aire de esperanza. Las familias se reunieron, aunque el ambiente estaba lleno de nerviosismo y tensión. Sofía y Daniel, vestidos elegantemente, se dieron la mano, recordando su promesa de estar juntos en este momento crucial. A medida que los invitados comenzaban a llegar, las miradas de desconfianza y la historia de rivalidad se hacían sentir. Sin embargo, Sofía decidió que era el momento de hablar. Con el corazón latiendo, subió al escenario improvisado y tomó el micrófono. «Hoy no estamos aquí para recordar lo que nos separa, sino para celebrar lo que puede unirnos», declaró, su voz resonando entre los presentes. Las palabras de Sofía comenzaron a suavizar las tensiones y a abrir un espacio para la reconciliación. Daniel se unió a ella en el escenario, y juntos compartieron su historia, desde cómo se habían conocido hasta cómo su amor había desafiado las barreras familiares. «Si podemos superar el odio y el rencor, ¿por qué no podemos encontrar una manera de unirnos como familias?», preguntó Daniel, mirando a su audiencia con sinceridad. Poco a poco, las miradas de desdén comenzaron a transformarse en miradas reflexivas, y algunos miembros de las familias comenzaron a asentir. La atmósfera comenzó a cambiar, y la tensión que había dominado el evento comenzó a desvanecerse. Fue un momento revelador, donde Sofía y Daniel se dieron cuenta de que su amor tenía el poder de sanar heridas profundas. Mientras la celebración avanzaba, las familias comenzaron a interactuar entre sí. Las conversaciones tímidas dieron paso a risas y recuerdos compartidos. Sofía y Daniel observaron cómo las barreras se derrumbaban lentamente, y su esperanza comenzó a florecer. A medida que los grupos de familiares se mezclaban, comenzaron a recordar momentos de camaradería que habían compartido antes de que la rivalidad los separara. Era como si, al mirar hacia el futuro, comenzaran a recordar el pasado, y eso les dio una razón para reconciliarse. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Sofía y Daniel sabían que todavía había mucho por hacer. Las viejas heridas no se sanarían de la noche a la mañana. En un momento clave de la celebración, un anciano de la familia de Sofía se acercó a Daniel y le dijo: «Es un honor conocerte, joven. Debemos hablar de cómo podemos trabajar juntos para sanar nuestras familias». Sus palabras resonaron con los presentes, y la idea de que la reconciliación era posible se extendió por toda la habitación. Sofía y Daniel miraron entre sí, sintiendo que su esfuerzo estaba comenzando a dar frutos. La idea de unidad, que una vez parecía lejana, ahora se sentía tangible. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a surgir planes para futuras reuniones, donde podrían seguir construyendo los puentes que habían comenzado a establecer. Mientras la celebración continuaba, un grupo de primos decidió realizar un brindis. «A la nueva era de nuestras familias», proclamó uno de ellos, levantando su copa. «Que podamos dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos». Todos se unieron al brindis, y Sofía y Daniel sintieron que su amor era el motor de esta transformación. A medida que las copas se chocaban, el sonido resonaba como una melodía de esperanza, marcando el inicio de una nueva historia. Sin embargo, la madre de Sofía, que había estado observando todo desde la distancia, no pudo evitar sentir un leve rayo de preocupación. Se preguntaba si esta reconciliación duraría o si, al final, la historia de rivalidad volvería a surgir. Al final de la noche, mientras la música sonaba y las risas llenaban el aire, Sofía y Daniel se apartaron para tomar un respiro. Se sentaron en un banco en el jardín, mirando cómo sus familias comenzaban a disfrutar de una nueva dinámica. «¿Lo logramos?», preguntó Sofía, su voz llena de asombro. Daniel sonrió y respondió: «Estamos en el camino correcto. Pero debemos recordar que esto es solo el principio». A medida que hablaban, se dieron cuenta de que su amor había sido la chispa que había encendido el cambio, pero que requeriría esfuerzo continuo para mantener esa llama viva.
Con la determinación renovada, prometieron trabajar juntos para mantener el amor y la unidad en sus familias. Sin embargo, a medida que la celebración llegaba a su fin, un grupo de miembros de las familias de Sofía y Daniel se reunió en un rincón oscuro del jardín, hablando en susurros. Había desconfianza y resistencia que aún persistían, y algunos estaban decididos a mantener viva la rivalidad. Al observar desde la distancia, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que hay quienes todavía se oponen a nuestra unión?, preguntó. Daniel miró hacia el grupo y asintió. Es probable. Pero debemos mantenernos firmes y demostrarles que nuestra relación es más fuerte que el odio del pasado. Mientras hablaban, la sensación de que su amor estaba siendo desafiado se hizo más fuerte. Sabían que no podían bajar la guardia, pero estaban decididos a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. En los días siguientes, la relación entre las familias continuó evolucionando. Sofía y Daniel decidieron organizar reuniones regulares para mantener viva la chispa de la reconciliación. Invitaron a sus padres y hermanos a unirse a ellos en un picnic familiar, donde podrían continuar fortaleciendo los lazos. Sin embargo, la sombra de la desconfianza aún permanecía. Algunos miembros de las familias continuaron susurrando sobre la posibilidad de que el amor entre Sofía y Daniel no durara. Tal vez solo sea una fase, murmuró uno de los primos de Sofía. Siempre hemos tenido rivalidades, y no veo cómo esto cambiará. Las palabras resonaron en la mente de Sofía, pero se negó a dejar que la negatividad afectara su visión de un futuro mejor. Durante el picnic, la atmósfera era ligera, pero las miradas desconfiadas aún se sentían en el aire. Sofía y Daniel decidieron que era el momento de abordar las preocupaciones. Se levantaron y, una vez más, tomaron el micrófono. Sabemos que algunos de ustedes aún tienen dudas sobre nuestra relación, comenzó Sofía, pero queremos demostrar que el amor puede superar cualquier obstáculo. Daniel continuó, nos gustaría que todos se unieran a nosotros en este viaje. No podemos hacerlo solos, necesitamos su apoyo. Mientras hablaban, algunas miradas se suavizaron, pero aún había escepticismo en los ojos de otros. Aunque sabían que era un paso adelante, también comprendieron que todavía había un largo camino por recorrer. Después del picnic, Sofía y Daniel comenzaron a notar un cambio gradual en la dinámica familiar. Algunos miembros, que antes eran escépticos, comenzaron a abrirse. Las conversaciones se hicieron más sinceras, y comenzaron a abordar viejos rencores. Sin embargo, había un pequeño grupo que todavía se aferraba a la rivalidad. Esto es una locura, dijo uno de los tíos de Sofía en una reunión familiar. ¿Cómo podemos confiar en la familia de Daniel? Sus palabras generaron murmullos, y Sofía sintió que el pasado aún tenía un agarre fuerte sobre algunos. Pero ella y Daniel estaban decididos a no permitir que el miedo a lo desconocido los detuviera. Decidieron que necesitaban ser más proactivos para demostrar que el amor era más poderoso que el odio. A medida que continuaban organizando encuentros familiares, Sofía y Daniel decidieron incluir actividades que promovieran la colaboración y el entendimiento. Optaron por juegos y ejercicios que requerían trabajo en equipo, animando a ambas familias a unirse y cooperar. Si jugamos juntos, tal vez podamos aprender a trabajar juntos, sugirió Daniel, y Sofía estuvo de acuerdo. Los primeros intentos fueron titubeantes, pero poco a poco, las familias comenzaron a interactuar y a disfrutar del tiempo compartido. Sofía y Daniel observaban con una mezcla de alegría y alivio, sintiendo que estaban en el camino correcto. A medida que las familias reían y se unían, el amor que habían cultivado comenzaba a florecer. Sin embargo, no todas las interacciones eran positivas. Durante una de las actividades, un malentendido llevó a una discusión acalorada entre dos primos. Esto nunca funcionará, siempre seremos enemigos, gritó uno de ellos, dejando caer la tensión sobre todos. Sofía y Daniel sabían que era un momento crítico. Se acercaron al grupo y, en lugar de dejar que la ira prevaleciera, comenzaron a compartir sus propias luchas. Nosotros también hemos tenido dudas, dijo Sofía, pero hemos decidido trabajar juntos para superar nuestros miedos. Daniel añadió, el cambio no es fácil, pero juntos, podemos lograrlo. Sus palabras resonaron en el grupo, y poco a poco, las tensiones comenzaron a desvanecerse. Aunque sabían que el camino sería complicado, también estaban convencidos de que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Con el tiempo, el ambiente familiar comenzó a transformarse. La hostilidad dio paso a la comprensión, y las viejas rivalidades comenzaron a disolverse.
Sofía y Daniel, al observar los cambios, sintieron que su amor había hecho una diferencia real en las vidas de sus familias. Se dieron cuenta de que su amor no solo era una historia personal, sino una oportunidad para sanar viejas heridas y construir un futuro mejor. Hemos logrado mucho, dijo Daniel durante una noche tranquila. Pero debemos seguir trabajando en esto. Sofía asintió, sintiendo que el esfuerzo valía la pena. Sin embargo, sabían que el cambio no siempre sería lineal, y que aún quedaban desafíos por delante. Durante una de las reuniones familiares, Sofía y Daniel decidieron hacer una actividad especial, un mural donde todos pudieran escribir sus deseos para el futuro. La idea fue bien recibida, y todos se unieron al esfuerzo, pintando mensajes de amor, unidad y esperanza. Mientras el mural comenzaba a cobrar vida, Sofía se sintió abrumada por la emoción. Era un símbolo tangible de su progreso, una representación visual de la transformación que estaban experimentando. Pero también había una voz en su interior que le decía que la lucha no había terminado. Algunos miembros de la familia aún se sentían incómodos con la idea de una unión entre las familias, y esa inquietud la acompañaba. Un día, mientras caminaba por el jardín, Sofía se encontró con un viejo álbum de fotos de su familia. Mientras hojeaba las páginas, recordó momentos felices y la alegría que habían compartido antes de que la rivalidad comenzara a afectar sus vidas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaban hacer un esfuerzo consciente para recordar esos momentos felices y construir nuevas memorias juntos. Decidió organizar una noche de juegos familiares donde pudieran compartir historias, anécdotas y risas. Recordar quiénes somos es vital para seguir adelante, pensó, y comenzó a planificar el evento con entusiasmo. La noche de juegos fue un éxito rotundo. Sofía y Daniel observaron cómo las risas llenaban el aire, y sintieron que las viejas tensiones se desvanecían. Era como si, a través de la alegría compartida, las familias comenzaran a tejer nuevos lazos. Al final de la noche, Daniel se acercó a Sofía y le susurró: «Lo logramos, al menos por esta noche». Sin embargo, mientras observaban a sus familias felices, Sofía no pudo evitar recordar las voces de advertencia que aún persistían en algunas esquinas. «Esto es solo el comienzo», respondió ella. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero también estaba convencida de que, juntos, podrían lograrlo. Con el tiempo, la relación entre las familias de Sofía y Daniel continuó fortaleciéndose. A través de esfuerzos constantes y amor inquebrantable, habían comenzado a construir un puente entre las viejas rivalidades. Pero en el fondo, ambos sabían que las sombras del pasado aún acechaban. Con cada pequeño triunfo, se sentían más esperanzados, pero también conscientes de que cada victoria sería seguida de nuevos desafíos. Sofía y Daniel se miraron, sabiendo que estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Su amor había demostrado ser una fuerza poderosa, capaz de unir corazones y transformar vidas. Sin embargo, la historia estaba lejos de haber terminado. Y así concluye nuestra historia de amor y reconciliación entre las familias de Sofía y Daniel. Pero, más allá de ser una simple narración, ¿qué aprendizajes podemos extraer de ella para nuestra propia vida? ¿Alguna vez has sentido que las rivalidades familiares o las diferencias sociales han limitado tus relaciones? ¿Te has preguntado cómo podría ser un agente de cambio en tu entorno? Recuerda que el amor y la comprensión son fuerzas poderosas que pueden derribar muros y sanar viejas heridas. Es el momento de reflexionar: ¿qué pasos puedes dar hoy para fomentar la unidad en tu vida y en tu familia? Si esta historia te ha resonado y estás listo para aplicar estos conceptos en tu propia vida, no dudes en dar el primer paso. Recuerda que el cambio comienza contigo. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre cómo transformar tus relaciones y tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, estarás al tanto de todos nuestros nuevos videos que te inspirarán a seguir creciendo y mejorando. Tu viaje hacia una vida más plena y armoniosa comienza ahora. Gracias por acompañarnos.